Ahora escucharemos palabras del doctor Henry Ramos, presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, señor rector, profesores, eminente presidente de nuestro centro de estudiantes y a todas ustedes, damas y caballeros, estudiantes de la universidad, muchas gracias por la invitación. Todos estos encuentros con estudiantes universitarios, por cierto, al cabo de esta reunión de hoy solo me restaría la Universidad Católica, que fue el primer evento ofrecido pero hasta ahora no cumplido. Yo le digo al cura virtuoso y al padre Ugalde que no sean tan jesuitas y terminen de invitarme. Eso se va a celebrar creo que la próxima semana. Concluiríamos el sitio de foro de reuniones. Yo creo que es demasiado pretencioso hablar de foro, más bien es una conversación, una información que yo les quiero traer muy cruda de cómo estamos viendo las cosas y de luego escuchar las preguntas y las respuestas. A la única universidad que no voy a ir es a la Universidad Central, no por falta de ganas ni por disposición, porque yo soy egresado también de una universidad pública, pero ocurre que ya uno sabe que los grupos de provocadores, los activistas remunerados por el gobierno, siempre le preparan a uno un comité de recepción muy minoritario pero muy escandaloso para que luego a través de esas cañerías que son los medios de comunicación del gobierno se diga que uno fue apedreado, rechazado o execrado en el foro de estudiantes de la Universidad Central. Allí no voy a ir. Sin embargo, hemos también mantenido conversaciones muy importantes con la gran cantidad de estudiantes de esa universidad que son verdaderos demócratas y están angustiados como todos los demás venezolanos sobre todo lo que está ocurriendo en el país. Aquí tenemos algunas ventajas compartidas. Por ejemplo, tenemos aquí cerca el DIN. Eso es una ventaja compartida. Porque seguramente no tendrán que hacer ningún esfuerzo espectacular ni recurrir a ningún compatriota cooperante para que les informe lo que aquí vamos a decir que es palabras más o palabras menos lo que le hemos venido diciendo a este gobierno en la Asamblea Nacional, en programas de radio, de televisión, en foros, en entrevistas, en cualquier parte, en las reuniones que hacemos en asociaciones de vecinos, en actividades del parlamentarismo de calle, etc. La exposición que voy a hacer seguramente es asistemática, no será muy ordenada, pero procuraré abarcar todos los aspectos y darles a ustedes pues algunas informaciones que creemos son importantes para que ustedes las manejen. Y las hacemos, digo, en reuniones con estudiantes universitarios porque son excelentes canales de comunicación, ¿no? Siempre y cuando la interlocución es con canales que sean correas de transmisión del mensaje, es mucho más provechoso porque el mensaje se multiplica más rápidamente. Bueno, en primer lugar, no hace falta que hagamos una disección de la situación actual del país, porque en alguna medida todos los venezolanos y las venezolanas en todos los estratos y sectores la estamos padeciendo. Por mucho que usted alargue la memoria histórica, por mucho que usted analice la historia contemporánea de Venezuela, arranquemos de la no poco calamitosa historia de la primera mitad del siglo XX y luego en la segunda mitad. Este ha sido con muchos merecimientos el peor gobierno del que se tenga memoria. Ojo, y no es el gobierno de este infortunado heredero. Yo digo casi que la cola del papagayo, la cola del proceso. Digo cola porque es el final. Al que hay que reconocerle cierta devoción, porque es como el hijo devoto que tuvo un padre que no llevaba el diario, que fue un irresponsable, que le pegaba a la mamá, que no tenía responsabilidad alguna, y sin embargo el hijo devoto lo reconoce y lo quiere y lo ama simplemente porque era su padre y porque, bueno, a él se le metió en la cabeza que los hijos no juzgan a los padres, cosa que es relativamente cierta. Pero en fin, este infortunado síndico de la quiebra
para citar alguna figura propia del derecho mercantil, síndico de la quiebra a conciencia, le ha tocado mantenerse bamboleándose en medio de un proceso que se hace cada vez más inestable. Yo digo que terminal, porque si uno ve las circunstancias políticas, económicas y sociales, llega a la conclusión de que esto es insostenible. Es simplemente insostenible. Por cierto, algunos analistas sociales y opinadores, que los hay demasiado preciosistas, tratan de hacer una especie de disección diciendo que por acá lo político, más allá lo económico y acullá lo social. No, señor. Esta crisis es un bloque donde no se puede separar, no se puede disecar lo político de lo económico y de lo social, porque lo social y lo económico simplemente son la consecuencia de un proceso político equivocado, ideologizado, que es el que nos ha traído a esta situación. En manos de estos irresponsables no hay ninguna posibilidad de inventar el error, porque ellos siguen reiteradamente apegados a un modelo que no quieren entender, que ha fracasado en todas partes del mundo. Y si en circunstancias históricas y culturales y políticas el proceso fracasó, el modelo fracasó en otras latitudes, pongamos por caso simplemente el fracaso de la Unión Soviética, del sistema en la Unión Soviética, al cabo de 74 años de tratar de implementar un modelo sin tener ningún contrapeso importante, y fracasó, implosionó, reventó de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si en toda la Europa del Este, si en todas partes el proceso fracasó, no tenía por qué, contra toda racionalidad histórica y contra toda realidad, triunfar en Venezuela. Ya sabemos que fracasó. Ahora, uno muchas veces se los dice a los interlocutores del gobierno en diferentes ámbitos: ustedes saben que esto fracasó, ¿por qué seguir insistiendo en que esto no ha fracasado? Si allí tienen las cuentas, simplemente las cuentas de lo que ha resultado todo esto al cabo de 17 años de haber dispuesto de una riqueza inimaginable, de unos ingresos históricos, se dice fácil. Hay que ver lo que es para 1.030 y dele millones de habitantes haber dispuesto en 15 años de 1.350.000 millones de dólares, más toda la renta interna, es decir, los impuestos, el IVA, etcétera, etcétera, que hemos pagado todos los venezolanos. Y al cabo de haber manejado esa inimaginable cantidad, tenemos esta crisis, que es de desabastecimiento de alimentos, de medicinas, inflación, es colapso de los servicios públicos, es que no hay agua, es que no hay luz, es que no hay educación, es que no hay salud, es que no hay carretera, es que no hay seguridad, es que no hay nada. Bueno, ¿qué otra comprobación hace falta para que finalmente admitan que esto fracasó y a esto hay que buscarle una salida que ojalá sea, como nos lo proponemos en la oposición, democrática, pacífica, constitucional y electoral? Yo no me atrevería a decir, por ejemplo, que ese desideratum, eso que nosotros queremos, sea exactamente lo que vaya a ocurrir, porque los procesos sociopolíticos no son exactamente predecibles. Uno puede examinar, analizar, intuir incluso, y tratar de decir por dónde van las cosas, pero uno no puede afirmar que efectivamente las cosas vayan por allí, por donde uno quiere, ni siquiera por donde uno calcula, ni siquiera por donde uno prevé. Bueno, aquí, se lo digo con toda responsabilidad, a riesgo de generar angustia, que nadie sabe lo que va a pasar. Ver en Venezuela el futuro es como ver hacia la oscuridad. Nadie sabe lo que va a pasar. Y les digo que esta angustia en uno que se supone tiene información al que el común no conoce, porque no tiene por qué conocerla, porque no tiene acceso a ella. Mientras más tenemos conocimiento de algunas cosas, más nos preocupamos y más nos angustiamos. Yo he procurado hacer mis propios ejercicios para ver por qué perseveran en esa conducta. Eso que los politólogos y los cientistas sociales denominan dinámica intrínseca del error, es decir, la capacidad inmanente que tiene un error no corregido, no rectificado, de generar nuevos errores. Uno comete un error, si no lo rectifica, la dinámica intrínseca de ese error se sigue moviendo porque no se detiene y lo lleva a uno a cometer un nuevo error.
Y si ese nuevo error, más grande que el anterior, uno no lo rectifica, la propia dinámica intrínseca de ese otro error va creciendo y creciendo, y así hasta que la situación reviente. ¿Ok? Entonces yo me he puesto a pensar, ¿por qué no rectifican los errores? ¿Será que no se dan cuenta? Claro que se dan. Por mucho que digan que no son errores y siempre le echen la cuenta, siempre le echen la culpa a cualquier factor extraño a ellos mismos. La guerra económica, el imperialismo, la derecha, la conspiración internacional, el capitalismo salvaje, Obama, Mandrake, a quien sea, menos ellos. Bien, ellos se dan cuenta de que el modelo fracasó, de que el modelo colapsó. Pero ¿por qué se aferran? ¿Por qué argumentan? Bueno, en primer lugar, porque muy pocas veces el que se equivoca deja de argumentar. Aún el culpable en juicio, el confeso, argumenta algo como circunstancia eximente de responsabilidad o que aminore su responsabilidad en el hecho por el cual se le acusa. Eso es natural, eso es humano. Ahora, ¿por qué ellos perseveran eso? Yo creo que tienen mucho miedo. Yo creo que es que tienen mucho miedo. Y no nos olvidemos que el instinto de conservación funciona no solamente en la vida, sino también en la política. Es que fue tanto el poder acumulado en 17 años, fue tal la cantidad de atropellos cometidos, de los daños causados, de las ofensas infligidas, etcétera, que ellos saben que cuando pierdan el poder les van a pasar facturas. Por mucho que uno lo quiera, por mucho que uno trate de actuar como un muro de contención, la gente tiene mucha rabia acumulada. Por ejemplo, ¿cómo van a reaccionar los 20.000 votados de PDVSA a quienes les desbarataron la vida porque el demente aquel que en paz no puede descansar un día con un pitico le dijo fulano de tal fuera, despedido, gracias por los servicios prestados? ¿Es que acaso le hizo la vida cuadrito a los amos del Valle, a los que fueron ricos desde siempre? Le hizo la vida cuadritos a gente que había nacido en un barrio que a punta de un gran esfuerzo logró graduarse, logró hacerse técnico, entró a la industria petrolera, a punta de mucho trabajo se mudó de un barrio para una urbanización de clase media, compró su carro, llevó a sus hijos a la educación privada, se permitió el pequeño lujo de sus vacaciones anuales y de vez en cuando viajaba al exterior. O sea, tuvo acceso a la vida más o menos gratificada que le produjo su esfuerzo personal, y de repente le hicieron la vida cuadrito. Y de repente, después que se había mudado por una urbanización del este, tuvo que girar la cabeza y volver a ver hacia el cerro del cual venía. Y esa gente tiene que estar muy irritada, gente a quien de la noche a la mañana, y miren que la clase media, los de la clase media somos malucos, con el que cae en desgracia, lo pusieron a vender ponqué y queso telita en la puerta de su casa hasta para burla de sus vecinos. Lo que estoy haciendo es un retrato de lo que uno ve todos los días. ¿Cómo decirle a esa gente quédate tranquilo, amor y paz, pon el otro cachete, ábrele los brazos, tírale besos y invítalo a desayunar a tu casa? Bueno, y eso es con lo que nos vamos a conseguir, y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Pero por mucho que se aferren a un poder que desde hace años no merecen, y que han escarnecido y ensuciado y embarrado, ahí está esa rabia latente, pero están asustados. Si a ustedes les suman el temor a perder el poder político con todo lo que eso significa para quienes han abusado, imagínense ustedes la otra, el número 2, que no es el número 2 sino el número 1, que es el rialero que se han robado. El rialero que se han robado. Vengo de hablar con un empresario de muchos conocimientos que me dice que lo del Banco de Andorra fue que los ladrones de aquí se compraron el Banco de Andorra para meter ahí su dinero sucio. Solo que las autoridades españolas actuaron sobre el Banco de Andorra y las autoridades financieras internacionales congelaron el banco. O sea que los ladrones se buscaron un hueco para meter el botín y le pusieron una tapia al hueco. Bueno, y Andorra es una pequeñísima parte de esa inmensa fortuna groseramente amasada, que vaya usted a saber dónde la tienen medio escondida. Pero ellos saben eso, en fin. Entonces, poder político que van a perder y la retaliación que se va a producir, aunque muchos hagamos un esfuerzo para que eso no se produzca, porque sabemos que esa situación de violencia nadie sabe dónde puede terminar. Por mucho esfuerzo que hagamos, va a ser imposible actuar como muro de contención de tanta rabia comprimida, de tanta rabia represada. Y eso no deja de ser una preocupación para ahora y para el futuro. Miren,
Nosotros, con toda esta situación, pusimos un empeño muy particular en ganar la Asamblea Nacional. Y la ganamos bien, contra todos los pronósticos. Nadie creía que íbamos a sacar lo que sacamos. El mismo día de las elecciones, que estábamos en el comando de la mesa, teníamos que salir de ahí, Enrique Márquez, Juan Carlos Caldera y yo, que éramos los representantes de la mesa en el Consejo Nacional Electoral, a cuidar la cosa allí. Y más o menos media hora antes de salir de ahí, todavía los analistas y los expertos en Quick Count y en Exit Poll, etc., nos empezaron a dar informaciones negativas sobre los resultados. Yo les dije, coño, yo no quiero hablar más con ustedes. Yo me voy de aquí porque yo necesito irme con las pilas cargadas a enfrentarme con estos malandros en el CNE. Si ustedes me siguen dando esas informaciones, las que yo no creo, voy a salir de aquí con el ánimo arrastrado. Bueno, y me fui de ahí, junto con Enrique Márquez y Juan Carlos Caldera, a estar en el consejo en aquel forcejeo que afortunadamente concluyó bien, porque ese equipo que está allí, que también es del gobierno, no pudo represar resultados, y además la presión nuestra sobre los mismos militares diciendo cuanto más demoren resultados que todos conocemos, que nosotros teníamos acta en mano ya en todos los lugares del país, las transmisiones nos daban cuenta de los resultados, cuanto más represen, le están metiendo presión a una situación que lo que va es a intranquilizar a la opinión pública. Bueno, finalmente logramos el resultado que se produjo. ¿Y qué habíamos ofrecido nosotros en la campaña electoral? Estamos haciendo lo que prometimos en la campaña electoral, nada distinto. Lo que pasa es que muchas veces los propios actores políticos, y por esos olvidos de ocasión, a veces tenemos problemas en la mesa, y hay que decirlo, porque nosotros tampoco somos un matrimonio feliz. Para nada, nosotros tenemos enormes problemas y permanentemente discutimos, etcétera, y las discusiones son tirantes y difíciles, muy tensas, a veces ásperas, pero al final nos ponemos de acuerdo, porque ahí no hay hegemonía, ahí no hay jefe, ahí no hay padrón, en fin. Pero ¿qué fue lo que nosotros ofrecimos en la campaña electoral? Primero, que nosotros firmamos todos un documento el 23 de julio. ¿Para qué? Para meter a todo el mundo en la tarjeta única, en el comando único, etcétera. Y como había factores realengos, díscolos, que si no se hubieran metido en la unidad, hubieran quedado aplastados, ahora lo reconocen, pues bien, tuvimos que poner cosas ahí, respecto de las cuales uno tenía sus reservas. Por ejemplo, ahí pusimos que futuramente íbamos a escoger en primaria todos los candidatos a gobernadores, alcaldes, presidentes, bla, 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 bla. Claro, como el mecanismo primaria, en la demagogia y en el común, es una palabra hermosísima, sin saber las implicaciones que eso tiene en la vida real. A mí me gustaba el método mixto, porque todos estamos de acuerdo que tú seas el candidato a alcalde de Tapipa para que vamos a hacer unas primarias. Porque hay que hacer primarias. Porque es preferible que se equivoque el pueblo y no el cogollo. Pavadas, bolsadas de esa naturaleza. Si conviene, o sea, escoger por consenso, no escoger por consenso. Eso es lo inteligente. Y donde no te pongas de acuerdo por consenso, haces una primaria. Ok, pero bueno, pero aprobamos todo, que había que firmar primarias para todo. Por cierto que tú que eres muy católico, aquí hay mucha gente que dice, yo soy muy católico, porque yo soy un adeco atípico, porque yo soy un adeco muy católico, soy un católico profesante, muy profesante, devoto. Yo me he visto de Nazareno el miércoles santo, aquí cargo mi cruz de San Benito, otra aquí, etcétera. Aquí el padre, al llegar, me dio una cruz de San Benito, le dije, usted llegó tarde, y además me la dio chiquita, yo la tengo grandota aquí, en todos lados, okay. Pero bueno, en medio de esa situación firmamos cosas, repito, que no queríamos, algunos no queríamos firmar. Yo tenía mi idea, pero firmamos todo. ¿Qué más firmamos? Firmamos recuperar para el Poder Legislativo Nacional la autonomía como poder. Lo hemos logrado y ahora me voy a detener un poquito en esto. Lo segundo que prometimos fue una ley de amnistía y reconciliación nacional, y estamos llevándola adelante, aunque el zángano diga que no la va a aprobar, pero nosotros sí la vamos a aprobar. Vamos a ver qué pasa, ese es otro round. Y en tercer lugar dijimos que en el lapso de 6 meses, dentro del lapso de 6 meses, no a los 6 meses, que es un lapso preclusivo o perentorio, como dice no es a los 6 meses, dentro del lapso de 6 meses,
le vamos a ofrecer al país una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para salir de este gobierno. Eso lo hemos hecho un poco con un híbrido necesario por las diferencias entre uno y otro método que auspician o promocionan uno y otros factores de oposición, pero ya se sabe que ya anunciamos que vamos a implementar todos los métodos al mismo tiempo para salir de esta cosa que nos está gobernando. Ya cumplir, pues hemos cumplido. Hemos cumplido. Ahora, nosotros podemos cumplir la retórica, si no nos ayuda la gente, o si empiezan las incomprensiones, o si empiezan los preciosistas, los cientistas, los opinadores, y todo el que cuando no tiene que hacer, se mete a hacer las cosas de las que no sabe nada. Vamos a terminar todos en ascuas, sin respaldo ninguno, sin fuelle, sin aliento. Bueno, y tiraremos la toalla, porque llega un momento en que nosotros somos como los vehículos, nosotros necesitamos gasolina. Y dirigentes políticos sin aliento, sin estímulo, sin apoyo, sin respaldo, pues somos como un carro parado. Hay algunos que tienen que coger sol, y esto es casi que un día de playa, no es tan malo, ¿no? Bueno, entonces nosotros, hasta donde hemos podido, en medio de todas estas circunstancias, hemos cumplido. ¿Qué nos pasa en la Asamblea Nacional? Que uno de repente ve a algunos opinadores que dicen, pero bueno, dejen la confrontación. Ajá. Ese le debe haber ocurrido, o le debería ocurrir lo que al creador, que al séptimo día descansó. No confronten, pero ¿cómo lo vamos a confrontar? Nosotros no tenemos la iniciativa de confrontar, pero si nos confrontan, ¿qué hacemos? Nos vamos para la casa. Decimos sí señor, amén. Frente a los atropellos de esa cosa que se llama Tribunal Supremo de Justicia, necesariamente escrita en minúsculas, no vamos a hacer nada. Aprobamos una ley perfectamente constitucional y a ellos les da la gana de decir que no es constitucional, simplemente porque atenta contra los intereses bastardos del gobierno. Nos quedamos sentados y decimos, amén. No legislamos más porque se nos diga que la próxima ley va a correr igual destino. No interpelamos, no citamos ministros. Bueno, si se trata de comprarse un par de agujas y unos rollos de estambres para tejer calcetas, esa no es la función para la que nos eligieron a nosotros. Entonces, que se entienda de una vez, buena vez, y que los bobos que andan quitando los fuelles con eso de que no se puede confrontar, que no nos sigan diciendo eso, porque vamos a seguir confrontando, porque tenemos que confrontar si queremos seguir cumpliendo con nuestros deberes constitucionales, que para eso nos eligió la gente. ¿Cómo lo vamos a confrontar? Bueno, las fórmulas que escogimos. Bueno, mira, y hay que hablar con sinceridad, porque tú sabes, uno cuando habla con sinceridad tiene el riesgo o de hacerse impertinente, o de pisar algún callo, o de que alguien se ponga bravo. No importa, lo que tú ganas, a veces hablando con sinceridad, lo que pierdes en popularidad lo ganas en acierto. Claro que tenemos diferencias, pero bueno, si tú tienes diferencia en tu casa, a mí que no me venga ningún casado feliz a decirme que no discute con su mujer y con sus hijos en la casa, porque no le voy a creer. Por armónico, por sacrosanto, por bendito, por feliz que sea un matrimonio, las discusiones son a cada rato. Y las discusiones con los... Bueno, y además debe ser absolutamente pavoso, tedioso e insoportable un matrimonio donde no se discute. Imagínate tú. Por aquí se ríen. Y por allá también. Bueno, entonces por supuesto que en la mesa discutimos a cada momento. A veces más de lo que a uno mismo le guste, porque tenemos puntos de vista distintos, porque hay agendas distintas, no necesariamente irreconciliables, porque tenemos visiones distintas del proceso, porque ahí no hay uniformidad, y porque afortunadamente no hay hegemonía, que también le decimos esto mucho al gobierno: quítense de la cabeza esa palabra hereje, antidemocrática, inconstitucional que se llama hegemonía. La hegemonía de Marx a Gramsci, pasando por Lenin, es la imposición de una clase o sector sobre todo los demás, por las buenas o por las malas. Y cuando tú hablas de hegemonía, hegemonía de la clase trabajadora o hegemonía de quien sea, estás diciendo la imposición de una clase o sector sobre todos los demás, y eso es inconstitucional y antidemocrático, porque la democracia supone
no hegemonía y existencia de fuerzas parciales. ¿Ok? Bien, allí en la mesa nadie tiene hegemonía, gracias a Dios. Nadie tiene hegemonía. Eso hace que tengamos diferencias. Mira, y yo no me atrevo a decir que el que proponga uno u otro método, además estaría pensando en sus propias posibilidades futuras. Eso tampoco es punible, ni es como para horrorizarse. ¿Cómo es posible? Sí es posible, porque esa es la vida. La vida es así y la política es así. Ahora lo que tenemos que hacer es poner cualquier interés o conveniencia personal, particular, partidista o política, o por encima de cualquier interés, porque mi interés no puede privar sobre el interés de todos. ¿Por qué decidimos que no fuera solo la enmienda, que es la que a mí me gusta? Bueno, a mí me gusta en primer lugar la renuncia. Esa es la más rápida. Y mañana en el acto de mañana, para que les pedimos, les rogamos que nos acompañen. Un grupo va a salir de la Plaza Venezuela, otro grupo vamos a salir de aquí de la Plaza Abrión, otro grupo de cualquier otra parte, vamos a concurrir ahí a un evento finalmente en la avenida Francisco Miranda para decir nuestras cosas. Ahí vamos a defender todos los métodos porque no pudimos ponernos de acuerdo con nosotros. A mí me gusta la renuncia. Claro, yo creo que este es el primer preso político del país y este no renunciaría ni que quisiera, no lo dejan. Las fuerzas parciales que lo rodean no lo dejan. Incluso yo dije el otro día en un programa, caramba, si en una situación como esta, más vale, aún con cualquier renuncia, con cualquier dejación, con cualquier sacrificio personal, más vale entrar por la puerta grande de la historia, que alguien reconozca ese sacrificio, que tener que salir finalmente por los entresijos de una grieta o por el albañal o montándose por una ventana y saliendo corriendo para que uno no se lo cargue la gente. Pero bueno, no lo va a hacer porque no lo deja, repito, porque las fuerzas parciales, las fuerzas que tiene alrededor, no le permiten decir. Yo he dicho varias veces, y no es una travesura, que el primer preso político que tiene este país es el presidente Maduro. Es el primer preso político que tiene Venezuela. Si se lo merece o no, pues, pero es el primer preso político. Por eso digo, a mí me gusta la renuncia, después me gusta la enmienda porque está más rápido, por supuesto que está sometida a riesgo de los zánganos estos del tribunal que la declaren inconstitucional por una cosa o por otra. Aquí yo supongo que hay muchos abogados, ¿no? ¿Verdad? En estos días me preguntaron los de los medios, pero bueno, ¿qué dicen algunos voceros, juristas del gobierno, que es que no se puede dictar una enmienda porque no puede tener efecto retroactivo? Bueno, dijo, definitivamente estos animales no saben lo que es la retroactividad. Definitivamente. Hay que empezar por explicarles qué cosa es retroactividad y qué cosa es irretroactividad. Por ejemplo, esos primarios, esos tarúpidos, no quieren entender definitivamente que las disposiciones constitucionales, que son normas de derecho estricto, porque son normas de derecho público, y necesariamente interpretación restrictiva, allí rige la norma constitucional una vez que se aprueba, sea por nueva constitución, por reforma o por enmienda, son normas que tienen efecto ex tunc, para adelante y para atrás. Adelante y para atrás. Por ejemplo, yo era diputado al último Congreso Bicameral de la Cuarta, cuando el Parlamento era bicameral y Parlamento era con P mayúscula, no con P de otra abominable palabra. Y la reforma, la nueva Constitución, me cesanteó como diputado. Yo fui electo por 5 años y esa nueva Constitución tuvo efecto ex tunc. Se cargó al Congreso y estableció una nueva asamblea, un nuevo parlamento que era Asamblea Nacional Unicameral. Y tuvimos que ir a elecciones. A mí no se me ocurrió decir, yo fui electo por 5 años, ciertamente, pero la nueva Constitución se lo pasa por la piedra y que ya no es más diputado. El presidente Herrera lo fue electo por 5 años y con la enmienda número 1 que se le hizo a la Constitución de 1961, una gran Constitución, por cierto, nada que ver con este adefesio que tenemos que cumplir aunque no nos guste, porque esta es una pobre Constitución.
maravillosa en la parte programática, pero cuando tú ves, empiezas a ver la parte orgánica, yo creo que alguien le escribió en un pozo séptico. Eso no sirve para nada, es una porquería, es la verdad. Bueno, poderes yuxtapuestos, hiperdesarrollo del presidencialismo, consagración del fuero militar, liquidación del principio de centralización, poderes yuxtapuestos, en fin, una tragedia, vacíos por todas partes, pero en fin, está vigente. Bien, al presidente Herrera, la enmienda le quitó 3 meses de gobierno y a él no se le ocurrió decir, en razón de que yo fui electo por 5 años, esa disposición no se me aplica retroactivamente. Señor, el principio de irretroactividad es solo en materia penal, que no se pueden aplicar retroactivamente leyes penales que sean creadoras de delitos o que establezcan penas más severas por más restrictivas de la libertad. Eso no se puede aplicar retroactivamente. Si en cambio en materia penal se aplica retroactivamente una ley, si es supresiva de delitos o si establece penas más benignas por menos restrictivas de la libertad. Pero en el caso, digo, de disposiciones constitucionales, por nueva constitución, por reforma y por enmienda, lo que se apruebe tiene efectos ex tunc, para adelante y para atrás. Yo no sé en qué idioma habrá que explicarle esto a los del Tribunal Supremo de Justicia, lo entenderán, lo comprenderán. Bueno, porque de ahí es que ha salido la interpretación de que la reforma no se puede, la enmienda no puede aplicarse retroactivamente para recortar el periodo de Maduro, porque fue electo para 5 años y es decir, para completar el periodo de Chávez. Sí que puede ser recortado, claro que sí. Ahora estamos ofreciendo salidas constitucionales viables, porque tememos que den un golpe y entonces se carguen a todo el mundo y retrocedamos todavía más de lo que hemos retrocedido desde que estos malandros llegaron al poder hace 17 años. Ese es el quiz, por eso es que estamos ofreciendo soluciones. Chicos, renuncia, no renuncio. Bueno, vamos a tirar una enmienda. Si los malandros del Tribunal Supremo la declaran inconstitucional, vamos con el referéndum, vamos con todo simultáneamente, a sabiendas de que la propuesta múltiple causa desconcierto y dudas en la gente, porque lo que empiezan no es por decir, no es por hacer estas evaluaciones de carácter político o posibilista que estamos haciendo, que ahí está, los políticos no se ponen de acuerdo, que es el estribillo del conducto. Y sin entender definitivamente que este es un oficio, como el de mecánico, como el de cirujano, como el de oficio, como cualquier otro. Por supuesto, muy poco reconocido y muchas veces criticado. Ok, por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, uno tiene sus informaciones, lo único que sostiene este gobierno. Y tengan cuidado los canales, porque si dicen esto que voy a decir aquí, se les aparece el malandro de Conatel y lo saca del aire. Pero bueno, ese es un problema de ustedes. No son de ustedes, no mías, yo lo voy a decir como lo he dicho varias veces. Las únicas 2 cosas, y digo cosas, porque cosas son, las únicas 2 cosas que sostienen a este gobierno del poder son la cúpula militar y el tribunal, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, más nada. Más nada. Si tú quitas esas 2 cosas, yo no sé si el gobierno se desploma, se derrite o se evapora. 80% de rechazo. El presidente Rosa rajuña cotas de respaldo del 20%. El 78% de los venezolanos dicen que las cosas están peor que nunca. El prestigio de las Fuerzas Armadas en porcentajes negativos históricos, porque siempre aparecían la iglesia, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Ahora las Fuerzas Armadas las tienes que contar, están de segunda, pero de abajo para arriba. TSJ y después Fuerzas Armadas de abajo para arriba. Oh sorpresa, las instituciones más prestigiadas son exactamente las que más ataca el gobierno. Por primera vez aparece en las encuestas una empresa privada. Insólito, en el primer lugar de las encuestas están las empresas polares. En segundo lugar, los medios privados de comunicación, que no son, por cierto, una pila de agua bendita tampoco, si queremos llamar a las cosas por su nombre. Pero están de seguro. De tercero, la Iglesia Católica, nuestra Santa Madre Iglesia, que siempre ha estado en cotas importantísimas, pero muy atacada por este gobierno.
En cuarto lugar, hay la Asamblea Nacional. Siempre el Parlamento había estado, por ese poco desarrollo cultural que tenemos los venezolanos, entre las instituciones menos apreciadas. Apreciada más, por ejemplo, apreciada más la policía que el Parlamento. Siempre históricamente fue así. Al revés, en otros países con desarrollo cultural pronunciado, el Parlamento, si funciona bien, está bien apreciado, porque la función parlamentaria es esencial, y si el Parlamento funcionaba mal, estaba poco apreciado. Pero en Venezuela, históricamente, el Congreso de la Cuarta tuvo siempre bajísimos niveles de apreciación positiva. Bueno, pero esta no. La Asamblea Nacional aparece con más del 55%, que es bastante, y por ahí para abajo. El PSUV aparece con 28, y el gobierno, y Maduro con 20. ¿Qué quiere decir eso? Que ni el PSUV, una tercera parte del PSUV, no le gusta su presidente, el hijo del comandante eterno, el heredero, el hijo de oro. Bueno, entonces el cuadro es para preocuparse. Es para preocuparse, y nosotros, repito, estamos buscando una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral, porque nos angustia cualquier otra salida que no sea por ahí. Porque en una salida que no sea por ahí, los civiles no tocamos pito. Y para los que todavía, producto de nuestros atavismos históricos y de nuestro desarrollo político, estén pensando que los militares son la solución, no olviden que la peor desgracia de América Latina en general y de Venezuela en particular es haber tenido en la parte más larga de su historia gobiernos militares. En los 204 años de vida republicana que tenemos, para tomar algún marco de referencia temporal, desde 1811 hasta acá, hemos tenido apenas 45 o 46 años de gobiernos civiles o civilistas, y el resto ha sido gobiernos militares o militaristas, a veces presididos por un militar y a veces por un civil. Entonces nosotros no queremos que la salida sea por ahí. Ahora, también se lo he dicho a los militares en su cara. Aquí hay periodistas que saben que se lo he dicho en los debates. Cuando llegó ahí el presidente Maduro, se lo dije a los hombres de uniforme, que no les gusta que ningún civil lo señale así con el dedo y les haga así. Bueno, así les hice. Deliberadamente, además, no fue ninguna cosa, ningún gesto, reflejo, no, adrede. Porque a ellos, que ahora se les ha ocurrido que son deliberantes, les gusta deliberar sin que les digan nada. Deliberar sin que les digan nada. Y conmigo se equivocaron, porque les voy a decir, y bastante, porque tengo aquí un empuchado. Lo tengo aquí atragantado, que si no lo echo afuera me va a asfixiar. Ayer hubo un necio de ellos, ex militar retirado, que me dijo no sé qué cosa. Dijo: dile a tu ministro de la Defensa que me acepte un debate en cadena nacional de radio y televisión. Llévale ese recado, y sobre ese tema tiene estos días. Que el ministro de la Defensa me acepte un debate en cadena nacional de radio y televisión, para que él diga lo que quiere y yo diga lo que quiera. Él, de mi partido, de mi mesa de la Unidad Democrática, lo que le dé la gana. Y yo lo que quiero decir sobre la Fuerza Armada sin ofensa. Ojalá me aceptara el debate, porque en vez de estar escribiendo Twitter y haciendo reuniones allá en el cuartel de la montaña para hacer frases de devoción del comandante supremo, bla, 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 bla. Y ojalá también la señora esta, que está de presidente del Tribunal Supremo de Justicia y que está allí porque era empleada del gobierno, del Ejecutivo, ojalá también aceptar un debate en sala plena para hablar de derecho, del derecho que ella no sabe, porque ella no sabe nada de derecho. Ojalá aceptar el debate, bien. Pero ¿por qué decimos con angustia que lo que queremos es una salida democrática, pacífica, electoral? Porque sabemos que en el seno de la Fuerza Armada, fuera de esa cúpula que está cuidando negocios e intereses, que ahí para abajo hay grupos conspirando, hay por lo menos 3 grupos de militares conspirando en las narices de ellos. Y yo no sé qué hace este DIN que está aquí, los zánganos estos mal entretenidos. Ellos tienen que saber que hay 3 grupos militares conspirando. Hay un grupo militar de extrema izquierda que se dicen herederos de los ideales de Chávez, que se llaman los Centauros, que están zampados en el 23 de enero armando gente y conspirando para tumbar el gobierno, chicos. Y por supuesto que nos irán a perseguir a nosotros también. Ahí está, se llama Los Centauros, señores del DIN, pagos.
Hay otro grupo nacerista que es de centro derecha, también militarista, pero que no quiere nada con la izquierda, y su lema es que esta izquierda marxista ha acabado con el país, y en eso tienen razón. En lo que no tienen razón es en que ellos sean la solución. Ahora eso lo sabe todo el mundo. Y para el que no sepa quién se lo estoy diciendo, si guardan el secreto, no se lo repitan a nadie, por favor. A nadie, cuidado, no lo repitan. Bueno, si son cosas que vemos que están ocurriendo todos los días, tenemos que movernos en ese sentido y tomar nuestras previsiones, aunque en esta materia las previsiones sean poco eficientes, pero por lo menos hay que tomarlas, no negarse la diligencia de hacer. Ahora, les quiero decir otra cosa. Nosotros hemos buscado conversar con el gobierno, y en eso no estamos nosotros. Miren, eso está el Vaticano, está Obama, está la Comunidad Europea. Ahora, cuando se reúne Obama con Raúl Castro, le va a plantear la situación venezolana. Porque estos cubanos, que son más vivos que tío Conejo, aquí asusan al perro, y cuando se entienden con Obama para ponernos a nosotros como una pieza de su ajedrez en la composición de sus intereses, le dicen a Obama que no se preocupe porque ellos tienen el perro amarrado. El perro es el gobierno venezolano. Aquí asusan al perro, el antiimperialismo, los yankees, y allá se le pegan a Obama y dicen, don't worry, nosotros tenemos el perro amarrado en Venezuela. Entonces, ese va a ser un tema que le va a plantear Obama a Raúl Castro, el caso Venezuela, porque el caso Venezuela es preocupante para la estabilidad de la zona. No es como antes, que si un gobierno cae o se mantiene a duras penas en un país, cualquiera que sea, no pasa nada. No, la irradiación, la desestabilización, el conflicto es para todos los países del área, y a las grandes potencias, entre ellas a los Estados Unidos, no les convienen trastornos en el área. Y para este gobierno que se la pasa echándole a los yanquis la culpa, hasta de si le preñan a la mujer a ellos, la culpa la tienen los yanquis. Perdónenme la grossura. ¿Qué ocurre? Que es que a los yanquis no les interesa ni siquiera el desplome abrupto de este gobierno, porque se les trastorna la geozona. Y muchos creen, y el gobierno juega eso, los yanquis no quieren tumbar el gobierno, embuste. A las grandes potencias, ninguna de las grandes potencias, tampoco a la Comunidad Europea, les conviene una desestabilización de ningún gobierno, y por eso es que buscan, promueven, instan a salidas negociadas. Bueno, nosotros no hemos tenido eso. Varios factores de la oposición hemos tratado de hablar con ellos. Mira, chicos, vamos a examinar esto. Ahora les voy a decir algo, porque tenemos que ser muy conscientes. Ojalá aquí se produjera una salida negociada. Ojalá, porque una salida negociada, consensuada, convenida, es la garantía de que aquí no va a haber una matazón. Ahora, ¿por qué voy a decir esto? Y no voy a utilizar palabras diplomáticas, sino que voy a ser muy directo. Porque inmediatamente la gente, cuando la oposición y el gobierno se reúnen, empiezan los bocas sucias, negociantes, comerciantes, ¿cuánto hay para eso? ¿Qué les habrán dado? Empiezan con las inmundicias de los ignorantes. Sin entender que esos sacrificios y esas exigencias son necesarias para que esos bocas sucias también no los arrastre la corriente, porque a la hora de arrastrarnos a todos nadie va a pensar que tú tienes la boca limpia y tú la tienes sucia. Eso nos va a llevar por delante a toditos, sin discriminación de clase social, de partido político, etc. ¿Okay? Si a mí alguien me propusiera ser interlocutor para buscar una salida negociada, no lo pienso dos veces. Si a mí me dicen que para salvar a Venezuela tengo que ir a reunirme a la 15ª paila del infierno con Lucifer, allá voy, porque se trata de mi país. Fíjense, todos los procesos de transición de regímenes excluyentes a regímenes incluyentes, de dictaduras o gobiernos fuertes a gobiernos democráticos y de apertura, de regímenes de guerra, regímenes de paz, etcétera, etcétera. En todos los casos de salidas negociadas ha habido transacciones. Como ejemplo, el caso de Sudáfrica, bueno, primero la Segunda Guerra Mundial. Los países triunfadores
tuvieron que hacerle concesiones importantísimas a los países derrotados para no prolongar las guerras y las represalias, incluso la resistencia de los países que por haber perdido fueron invadidos por la potencia ganadora. Los americanos mantuvieron en el poder al emperador japonés que había presidido la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo mantuvieron, porque entendieron que el sistema japonés, muy simbologista, requería el mantenimiento del emperador en la cabeza del gobierno. Y fíjense cómo salió a flote el Japón. Salió a flote el Japón para el Japón y salió a flote el Japón para beneficio de los Estados Unidos, una salida negociada. Los regímenes sucedientes a la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en Italia, etcétera, etcétera, fueron regímenes concesionales, transicionales. Chile de Pinochet, en la concertación chilena, que la conozco bien porque se armó aquí en Venezuela y su sede era la fracción parlamentaria de Acción Democrática, porque muchos dirigentes ADECO habían estado exiliados en Chile, fueron amigos de Allende, etcétera. Bueno, eso supuso que se reunieron en una mesa a organizar la concertación para salir de Allende, desde los partidos de extrema izquierda chilenos que con sus locuras, sus excesos y sus extravíos acabaron con el régimen de Allende, hicieron posible la conspiración, hasta los partidos de extrema derecha que participaron en la conspiración para tumbar a Allende. Y caído Allende y llegado Pinochet, a los X años, se sentaron con Pinochet, negociaron la Constitución, negociaron el referéndum, hicieron concesiones inenarrables y se produjo la transición, ganaron el referéndum. Imagínense ustedes que en esa transición Pinochet dijo incluso, el que tenía la primera opción para ser presidente electo era un socialdemócrata, amigo mío, por cierto, Ricardo Lagos, y Pinochet dijo, no lo acepto, y la concertación lo apartó. Y después era Eduardo Frei hijo, y Pinochet dijo, no lo acepto. Y entonces fue candidato de la concertación por el veto de Pinochet a los dos primeros candidatos, Patricio Aylwin, y se eligió a Patricio Aylwin, se hizo posible la transición, y después entonces los gobiernos chilenos comenzaron a estabilizarse sin interferencia de Pinochet, una salida negociada. En fin, lo que les quiero es decir que si hay que en determinado momento buscar una salida negociada para salir de esta cosa, oye, yo creo que lo inteligente es hacer eso. Ahora fíjense, otra característica. Ustedes estudian todos estos procesos de transición y se van a conseguir algunos elementos constantes. Por ejemplo, hay una cosa en las transiciones que se llaman enclaves autoritarios. El enclave autoritario es las personas o instituciones de, digamos, el antiguo régimen que se mantienen o perviven hasta el nuevo régimen que venga. Y eso no es por alcahuetería o blandenguería u oportunismo del régimen que viene, sino por razones de autoestabilización. Entonces, si esa transición negociada se da, por algún tiempo tendremos que convivir con instituciones del antiguo régimen, para citar algunas, tribunal, fiscalía, contraloría, mandos militares, que vienen del antiguo régimen y van a seguir para el nuevo. ¿Me estoy explicando? Esos enclaves autoritarios. Ahora, ¿por qué? ¿Por sinvergüenza? ¿Vamos a aceptarlos por sinvergüenza? No, para lograr nuestra propia estabilidad. Y entonces vamos poco a poco rebanando y sustituyendo hasta que se logra la estabilidad plena. Cuando Chávez llegó al poder, prácticamente se caló los altos mandos militares que venían del régimen anterior. Dejó de ministro de Hacienda por unos meses a Marisa Izaguirre, que lo había sido el presidente Caldera, etcétera, etcétera. Bueno, después se ha hecho una gran equivocación, porque él eligió su propio alto mando militar, que ese es su propio alto mando militar de él. Sus panas fueron los que participaron en el golpe de abril de 2002 y le pidieron la renuncia, la cual aceptó. Bueno, entonces, digo estas cosas para que no se extrañen, sobre todo los jóvenes, y vean que después, si hay que conversar con esta gente, lleguen a pensar o a creer que son tratativas ominosas, vergonzantes, arreglos de trastienda para cuidar intereses, o que le dieron a fulano de tal un negocio, no aprenda nada de eso. Se trata de conversaciones y de entendimientos necesarios para estabilizar el gobierno que venga, que se la va a ver muy difícil. Bueno, y con relación al gobierno que venga, nadie sabe. Hay que ser un gobierno de todo el mundo. Porque si el que llegue a un nuevo gobierno va a decir, bueno, señores, yo llegué ahí fuera todo el mundo, ¿se va a durar? Un suspiro.
Va a ser un gobierno muy difícil, muy complicado, que seguramente por las medidas que tendrá que tomar se va a hacer impopular, muy impopular en el muy corto plazo, que tendrá que tener una base de respaldo a la que hay que tener informada y convencida permanentemente mediante interlocución, mediante acuerdo y esfuerzo de todos los factores. Ahora, si tú vas a llegar y le vas a decir a los demás del partido político, bueno, a ti te toca, a ti te voy a dar la prefectura de Tapipa. Y al demás allá le dice, bueno chicos, yo te voy a dar la jefatura de seguridad de ¿cómo se llama la cosa de las viviendas? De la misión vivienda. No. Tú tienes que llamar a formar gobierno a todos los sectores. Les voy a poner un ejemplo de un político con P mayúscula a la que ya en la historia le ha comenzado a hacer el reconocimiento que se merece, que es Rómulo Betancourt. Lean a Rómulo. Ese era un genio, un sabio. El gran presidente civil, el mejor presidente civil que ha tenido Venezuela en toda su historia. Rómulo encabezó el golpe del 45 al 48 en la Junta Revolucionaria, que esa sí fue revolucionaria. Ahí votó por primera vez la mujer, votó por primera vez el analfabeta, se designó una constituyente cuyo debate lo seguía todo el país, bueno, nada más y nada menos que presidía por aquella cátedra de cultura, de humor y de inteligencia de chispa que era Andrés Eloy Blanco. ¿Okay? Bueno, se transmitían en cadena nacional de radio y televisión de entonces. Ese debate se siguió con fervor en todo el país, que por primera vez veía a sus dirigentes discutir en público las cosas que le importaban a todo el país. Bueno, a Rómulo le dieron el golpe, a Rómulo no, ya al maestro Gallego, que gobernó apenas 8 meses. Entonces, 10 años de exilio. Cuando llegó Rómulo en el 58 se dio cuenta de los errores y los excesos que se habían cometido en el tribunal y los corrigió todos. Fíjense ustedes el primer gobierno de Rómulo Betancourt después que gana las elecciones. A los adecos le reservó apenas 2 ministerios. El Ministerio de Relaciones Interiores y el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, el Ministerio del Petróleo. De resto, todos los ministerios se los dio a gente muy eminente, por cierto. Ministro de Hacienda, Andrés Germán Otero. Ministro de Agricultura, Víctor Jiménez Landines de Copey. Ministro de Fomento, Lorenzo Fernández de Copey. Canciller, Ignacio Luis Arcaya de URD. Ministro de Comunicaciones, Luis Hernández Solís de URD. Bueno, y construyó aquel régimen, estabilizó la moneda, acabó con el déficit, crecimiento del 3%, comenzaron todas las grandes obras de infraestructura, comenzó a sembrarse el 40% del ahorro nacional en las empresas de Guayana, que estos atracadores, que estos asaltantes de caminos convirtieron en chatarra, porque lo que no se lo robaron lo echaron a perder. El gobierno que venga tiene que ser un gobierno así, porque si no es un gobierno así va a durar muy poco. Bueno, ya ¿cuánto tiempo llevo hablando ya? Un rato, ¿no? Sí, mira. Ya yo voy a terminar, a lo mejor me salté una pila de cosas. Ahora las preguntas-respuestas, como les digo, no tengo límite de tiempo. Sí le agradezco al que vaya a formular preguntas, si la formulan por escrito, perfecto. Si la van a formular oralmente, favor no hagan discursos demasiado largos, tan largos como el mío, por cierto, para que los demás tengan chance de preguntar. Y las voy a contestar una a una, porque si espero que me las hagan en cambote, en cúmulo, a lo mejor se me salta alguna. Me voy a quedar aquí parado, las escucho y las voy a responder. ¿Ok? Gracias.